¿Qué tal a todos? Continuamos a la cápsula número 7. El día de hoy vamos a estar viendo ya en la unidad número 3 que iniciamos la cápsula pasada, espacios de vectoriales y transformaciones lineales. El día de hoy vamos a ver bases y dimensión de un espacio vectorial, que es una base, que es una dimensión, la base canónica, que es el estándar, independencia lineal versus dependencias, aplicación en ingenierías petroleras, grados de libertad. Transformaciones lineales, núcleo e imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es el teorema de dimensiones? Y por último, la aplicación en ingenierías en procedimientos sísmicos. Al igual de transformación como matriz. ¿Vale? Muy bien. Si me permiten, voy a compartir las pantallas para ver la información del tema del día de hoy. Déjenme les comparto de este lado. Un minuto. Muy bien, estamos acá. Ok. Muy bien, estamos acá de este lado de la silla. Vamos a iniciar con la unidad número 3, espacios vectoriales y transformaciones lineales. Base y dimensión de un espacio vectorial. Primero, ¿qué es una base? Una base de un espacio vectorial es un conjunto que cumple dos condiciones estrictas: independencias lineal y conjunto generador. ¿Qué dice la independencia lineal? Ningún vector de la base se puede obtener sumando o multiplicando los otros. No hay información repetida. Conjunto, generador, cualquier otro vector en el espacio puede inscribirse como una combinación lineal de los vectores de la base. La base son los ladrillos mínimos necesarios para construir todo el edificio del espacio vectorial. No es más que una especificación lineal de lo que se va a estar implementando. Siempre las bases vectoriales te traza un conjunto de opciones, muchas veces de una forma geométrica, para ver cuál va a ser la expresión o el espacio que se va a utilizar. eh, Muchas veces en expresiones geométricas, algunas de una forma lineales, etcétera, ¿no? Todo dependerá qué tipo de especificaciones estés planteando en el trazo, ¿no? Todo dependerá. ¿Qué es una dimensión? En una dimensión es un espacio vectorial, es simplemente el número de vectores que tiene su base. Si la base tiene tres vectores, el espacio es de dimensión de tres dimensiones, es decir, propiedad. Todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen siempre el mismo número de vectores, ¿ok? La base canónica, el estándar. La base más sencilla y la que usamos por defecto en física y topografía petrolera. Muchas veces se representa, los usos nos permiten dar coordenadas exactas de la ubicación en un trepano de perforación. Recuerden que estamos hablando de X, Y, Z, cuando vemos eso estamos hablando de esquemas tridimensionales, que lo vimos al inicio de la materia, ¿no? Las partes dimensionales o tridimensionales, hablamos que vamos a ver en un plano de una manera angular, es decir, plano sí, pero también con dimensiones diferentes. ¿Por qué? Porque se ve desde una escala grande, ¿no? En estos vectores o en esta especificación de bases de dimensiones es importante mencionar que todas las dimensiones deben ser muy exactas. eh, Hay que ver también en qué área estamos trabajando: marítima, eh, geográfica. Hay yacimientos de petróleo, obviamente cuando es así hay que estudiar también la tierra donde estamos trabajando, etcétera, ¿no? Es importante tener todas las especificaciones y lo he estado recalcando en todas las diapositivas. Siempre hay que tener estudiado el comportamiento del lugar donde nos ubiquemos. También, aunque suene un poco raro, yo lo he visto con los ingenieros chicos. Van a una comunidad cerca del lugar y preguntan: oigan, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es acá? ¿Qué hay? Que no hay mucho viento, no hay viento, llueve mucho, etcétera, ¿no? Enrolarse en el lugar también es normal. Créanme que hacía una actividad el ingeniero que decía: vamos a comer, y obviamente todos íbamos a comer a un lugar, ¿no? Cercano de la base, nos íbamos a trabajar. Y luego, pues él preguntaba, ¿no? Y uno pensaba, ¿no? Pues quiere congeniar. Y no, no es cierto, quiere saber cómo es el comportamiento de ahí de una forma amigable, ¿no? Y obviamente, pues esto ayuda a que él entienda el comportamiento de todas estas áreas, ¿no? Algunos ya las conocen, pero otras son para conocer, ¿no?
cómo se transforma cada una de estas dimensiones, ¿no? Independencia lineal versus dependencia. La independencia habla que los vectores apuntan en direcciones nuevas, aportan información única. La dependencia es un vector en redundante. Se puede formar con nosotros. En ingeniería, esto significa que tenemos un dato que no aporta nada nuevo al modelo. En aplicaciones en ingeniería petroleras, grados de libertad, tenemos que en la simulación de proceso, la dimensión representa los grados de libertad de un sistema. Ejemplo, en yacimientos, si estamos analizando un flujo de fluido y determinamos que la base del sistema tiene dimensiones, pero dimensiones, 5 dimensiones, significa que necesitamos exactamente 5 variables independientes: presión, temperatura, saturación de agua, saturación de gas y viscosidad, para conocer el estado total del sistema. Optimización. Si intentamos usar 6 variables, pero el espacio es de 5 dimensiones, el álgebra nos avisa que una variable es dependiente, sobra, ahorrando potencia de cálculo en la computadora. Y sí es cierto, chicos, volvemos a lo mismo, ¿no? Entender el comportamiento de los sistemas, parte de la parte teórica y la parte práctica también, pero también el comportamiento que tenga diferente, depende del trabajo que se haga, ¿no? Aquí dos ejemplos de tema de yacimientos, pues vamos un poquito como que entendiendo qué es lo más fundamental, las variables que especifico aquí y voy a volver a mencionar porque son importantes: presión, temperatura, saturación de agua, saturación de gas y viscosidad son temas que son fundamentales en cualquier trabajo hablando de yacimiento, ¿no? Eh, a- de un tiempo para acá, chicos, se estuvo omitiendo la viscosidad, que fue un gran error. ¿Por qué? Porque pues obviamente muchas veces es difícil saber muy bien la viscosidad hasta que la tenemos en tierra o cerca de nosotros para el entendimiento. Pero ya existen formas de calcular estas viscosidades de diferentes líquidos con pruebas previas antes de conocerla de una forma ya más general, ¿no? Eh, Hay muchas pruebas que se hacen, hay muchas situaciones del agua, también de la temperatura, que se pueden ir haciendo previo antes del trabajo, ya haciéndolo constantemente, ¿no? Muy bien, vamos a transformaciones lineales, núcleo e imagen. La transformación lineal, que ya hemos visto la fórmula, es una función entre dos espacios vectoriales que conserva la operación de suma y multiplicación por escalar. ¿Qué es un núcleo? Kernel. El núcleo detonado, como kernel, es el conjunto de todos los vectores del espacio de origen, que al ser transformados se convierten en el vector cero del espacio del destino. En su caso, la fuerza de trabajo siempre se va a representar con W. Significado matemático. T por B es igual a cero. Es decir, núcleo detonado como un conjunto de todos los vectores del origen que siempre va a dar cero. Representa las pérdidas, bueno, en ingeniería representa las pérdidas o los datos que no producen un efecto visible en el resultado final. Por ejemplo, en un sistema de sensores, el núcleo sería las señales de ruido que el sistema filtra y anula. Quiero que observen qué tan magnífico es el cálculo matemático en áreas de ingeniería, porque algo tan mínimo te puede dar eh, los errores que a veces los sistemas no lo detectan. Y eso es importante, ¿no? Cuando hablamos del funcionamiento del núcleo, chicos, estamos hablando ya algo ya más real en el aspecto de que el comportamiento de lo que estamos haciendo depende también de su trabajo. Es decir, todo lo que hacemos hoy en día tiene una razón de ser. Y a veces lo omitimos por tan mínimo que sea, porque pues obviamente no entendemos en los comportamientos. Cabe recalcar, chicos, que todos nosotros tenemos un comportamiento más exacto cuando aplicamos diferentes formas de estrategias o de formas de trabajo. Ciertamente, cada empresa tiene su software, tiene sus ingenieros, todos son diferentes, llegan al mismo resultado o al mismo trabajo, pero cada uno trabaja de una forma distinta. Trabajé, o por lo menos visualicé perdón, empresas que trabajaban en lo mismo, pero lo hacían de una forma diferente, llegaban al mismo resultado, algunos unos más rápidos que otros, pero pues es igual lo mismo, ¿no?
Obviamente aquí viene una adaptación. Algunos, es lo que les platicaba hace un momento, softwares que vienen en idiomas diferentes, como español. Bueno, no hay en español como tal, ahí siempre viene en inglés o en otro idioma, ¿no? Italiano creo que también es el más común que se veía. Español, pues muy pocos. Obviamente ya en el área laboral no visualizo algunos exactos. Sí vienen algunas conversaciones como todas, pero pues obviamente el idioma como tal no se maneja, porque muchas veces son empresas europeas que vienen a trabajar acá a México, ¿no? Muy bien, ¿qué es la imagen? La imagen es un conjunto de datos, pero de todos, los vectores en el espacio de destino, que realmente puede ser alcanzada por la transformación. Significado matemático. Todos los tales que existen como fuerza de trabajo, o en su caso, los espacios vectoriales, en ingeniería representa el rango de posibles resultados si estás diseñando una bomba. La imagen sería el conjunto de todas las presiones y gastos que esa bomba es capaz de generar físicamente, ¿no? No sé si han visto cuál es el origen de la bomba atómica. Es presión, obviamente. Cómo lo conjugan en un área en específico. Me tocó hacer, chicos, algunos experimentos técnicos, e incluso como maestro en el área laboral. La nube blanca, ¿cómo hacer una nube blanca? Es sencillo, chicos. Ponemos un poco de alcohol etílico o, en una botella de 1 litro. Se sella el vacío obviamente, ¿cómo se llama esta cinta? Uy, se me olvidó. Es la blanca que se le coloca luego al gas, ¿no? Yo les invito, si alguna vez quieren hacer una nube blanca obviamente, cómo transformar el líquido a gas y gas a líquido. Es una forma muy sencilla, ¿no? Colocan, les digo, la botella de 1 litro, le echan, puedo yo decir que es 50 mililitros, como estoy exagerando, 30 mililitros de alcohol etílico, lo sellan al vacío con la botella, le ponen la cinta blanca, no recuerdo cómo, si, ¿es aislante? Creo que es aislante, no recuerdo bien. En la tapa de la botella y sellan la botella. Posterior, hacen un pequeño orificio en la tapa, que entre una bomba de aire, una válvula, y empiezan a inflarlo. Al inflarlo, se van a dar cuenta cómo ese poco de gas, perdón, de alcohol que le metieron a esa botella se vuelve un gas blanco. Al obviamente llegar a una expansión adecuada, se van a dar cuenta que cuando están inflando, cuando dejan de inflar, se va a convertir en líquido y cuando siguen inflando se vuelve gas. Pueden ustedes parar hasta cierto momento y verán cómo al destapar la botella tiene ese gas blanco, ¿no? Es impresionante cómo funciona hoy en día la química, y todas las funciones que se puedan implementar. Parte de lo que estamos hablando el día de hoy, parte de cómo se representan en diferentes formas la presión, la fuerza de trabajo, chicos. La presión es algo que hay que respetar, ¿eh? Cuando vean algunas maquinarias pesadas, hay que tomar mucho en cuenta la presión. A veces incluso hay que utilizar tapones porque pues son ruidos y situaciones muy complicadas. Hemos escuchado muchos accidentes hoy en día y es lo que le decía hace la cápsula pasada. Los accidentes siempre existen en el área laboral, ¿eh? Evitarlos es nuestro trabajo. Obviamente es conjuntas técnicas semanales, incluso diarias de seguridad, dependiendo qué área estamos trabajando. En este concepto fundamental para una de las diapositivas de fórmulas claves es que dice que vamos a tener la fórmula. Dimensión del núcleo se llama nulidad. Dimensión de la imagen se llama rango. Interpretación técnica, el total de información que entra en el sistema se divide entre lo que se pierde o se cancela, y lo que se transforma en un resultado útil, ¿no? Vamos a terminar. Vamos a ver las aplicaciones petroleras, procedimientos sísmicos. Cuando realizas una exploración sísmica, envías ondas al subsuelo y recibes una señal. Estos chicos de ingeniería petrolera, pongan mucha atención. Este proceso es una transformación lineal. Hablamos que hay vectores de entrada, las ondas originales y núcleo, ondas que se absorben por completo en la roca y nunca regresan. Información perdida. Imagen. Los datos que efectivamente llegan a la geófonos, que son los aparatos que en superficie que se utilizan. Optimización. El ingeniero busca que la imagen sea lo más grande posible para tener una foto clara del yacimiento, reduciendo el núcleo, la pérdida de señal, ¿no? Y por último, tenemos la transformación como matriz, que toda transformación lineal puede representarse como una multiplicación de una matriz por un vector.
Hallar el núcleo equivale a resolver el sistema homogéneo. Hallar la imagen equivale a encontrar el espacio generado por la columna de la matriz, ¿no? Es un comportamiento, chicos, si es como se lleva el proceso inicial de cómo encontrar un yacimiento de pozos petroleros. Vale, chicos, pues es todo por el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.